Hola, bienvenida nuevamente a un Cosmetip. En este caso vamos a hablar de un tema muy interesante que son las arcillas en cosmética natural, mitos y realidades. Comencemos con un poco de historia sobre las arcillas, sobre su procedencia, y es que nosotros hemos encontrado evidencia muy antigua de geofagia practicada por seres humanos, y estas provienen de un yacimiento prehistórico en Calambú, hallado en la frontera entre Zambia y Tanzania. Esta geofagia era una práctica antigua que tenían, en este caso, los homo hábiles, que era comer tierra con fines nutricionales. Y una de las primeras formas en las que se encontró que usaban las arcillas no era para hacer barros y tratamientos cosméticos, sino para comerla de manera de consumo. Después, las civilizaciones tanto egipcias como griegas las comenzaron a utilizar de manera terapéutica. ¿Pero qué son estas arcillas? Las arcillas son tierras, pero que tienen un tamaño muy fino. En específico, las arcillas, que son estas, tienen un diámetro de partícula menor a 2 micras, esto es 0.002 milímetros. Además, se caracterizan por ser amorfas y por tener una composición muy especial como en forma de cartas. Esto hace que cuando se humedezcan van a caer una encima de la otra y le da un fenómeno muy interesante a las arcillas llamado plasticidad. Las arcillas provienen de la erosión de las rocas ígneas, que son ricas en un mineral denominado feldespato. Este mineral es un silicato de aluminio, como lo es el granito. Además, están constituidas por cuarzos, carbonatos, sulfatos, óxidos en diferentes proporciones y materia orgánica denominada humus. En el campo de la salud, los minerales derivados de arcillas y las arcillas son usados en tratamientos farmacológicos y cosméticos debido a su área de superficie, características óptimas rheológicas, donde también nos pueden ayudar como espesantes, y excelente capacidad de intercambio iónico. En especial, hacen un intercambio muy específico denominado catiónico, donde son capaces de incorporar metales. Además de esos, se caracterizan por ser muy hidrofílicas, retienen muy bien el agua, por lo cual confieren esa plasticidad y también son impermeables. Tienen un gran poder de absorción debido a las partículas que son tan minúsculas. Para obtenerlas, se utiliza la extracción al aire o a cielo abierto. La arcilla se saca a la luz y se limpia. Se selecciona y analiza y se transporta a un área de secado con suelo de hormigón donde se extiende al sol. Luego se selecciona manualmente, se eliminan impurezas residuales y se tritura para obtener una granulación homogénea de la arcilla. Después de esto, las arcillas van a pasar a laboratorios donde son hechas sus composiciones químicas y de minerales. Para ser aptas para aplicaciones cosméticas, nuestras arcillas deben de cumplir una serie de parámetros. En este caso, tienen que cumplir con parámetros químicos como que sean estables, puras, inertes, parámetros físicos como su textura, su contenido de agua que tiene que ser bajo, tamaño de partícula que tienen que cumplir con esas 2 micras, toxicológicas ya que deben de ser seguras y también tienen que cumplir con parámetros microbiológicos establecidos. En México, los procesos extractivos están regulados por Semarnat. Sin embargo, su uso y toxicología en específico como arcillas carece de un marco legal, mientras que en la Comunidad Europea la regulación está a cargo de la EC 1223 del 2009, que es una de las normativas que rige el uso cosmético. De manera adicional, en Estados Unidos tenemos una regulación un poco más estricta que es dada por la OCHA, donde se establecen cuáles son las informaciones de seguridad que deben acompañar a los distintos productos. En este caso, para las arcillas se debe de incluir identificación apropiada de la sustancia, composición de mineralogía, química, información de los ingredientes, identificación de riesgos, manejo y almacenamiento, estabilidad, reactividad y los datos de toxicología que vienen dados en la hoja de seguridad de cada uno de nuestros ingredientes. Sin embargo, nosotros aquí en mi país, cuando conseguimos arcillas, lo más común es que nos las vendan en este tipo de etiquetado, en este tipo de envase. Vienen en una bolsa de plástico en presentaciones de 1 kilogramo, vienen con la denominación de arcilla o de barro y por la parte de atrás vienen algunos de los ingredientes o elementos químicos que las contienen. Sin embargo, esta denominación de barro es muy específica porque significa que no han sido secadas en su totalidad, todavía contienen alguna cantidad de agua. ¿Cuáles son las formas de uso?
Realmente es muy variado el uso de las arcillas, pero de manera general les resumí 5 de los principales usos, y esto es mediante cataplasmas de arcillas, con el uso de algunas gasas, compresas, envolturas donde ya abarcas una parte más amplia del cuerpo, mediante polvoreado o método de pinceleados, que se llama también método egipcio, y por medio de mascarillas. La duración de un tratamiento típico de arcillas va de los 15 minutos en el rostro hasta las 8 horas en el cuerpo, de acuerdo a la técnica y el propósito. Vamos a hablar de algunas de las arcillas más comunes. Existen varias y de acuerdo al lugar donde se extraen también adquieren ciertos minerales, componentes, aplicaciones y nombres. En este caso voy a hablar de algunas de ellas. La arcilla bentonita, también llamada arcilla verde o montmorillonita, tiene un color pardo o gris. Es muy rica en magnesio. Además contiene silicio, potasio, sodio, cal, fosfatos, óxidos de hierro en una cantidad moderada, aluminio, manganeso, magnesio y titanio. Posee una excepcional capacidad de absorción y de pureza. Es utilizada en fisioterapia por sus propiedades desinflamatorias. Es desintoxicante, remineralizante, absorbente y es apta para pieles mixtas a pieles grasas. Una de las imágenes más interesantes de esta bentonita la tenemos cuando es todavía no es extraída o purificada. La bentonita se caracteriza por ser aquella arcilla o aquellas partículas que mantienen unida los granos de arena. Si ustedes pueden ver los granos de arena, esta que está aquí en medio trabajando es la bentonita. La veríamos aquí. Esto hace que sea un puente entre los granos de arena y es ahí donde encontraríamos de manera natural a la bentonita antes de ser purificada. La arcilla blanca o caolín, cuya fracción más pura se denomina caolinita, es llamada así por el lugar donde se extrae en China, y este es el monte Kaoling. Fue introducida a Europa hacia los años de 1700. La arcilla blanca es la más pobre en oligoelementos, también en óxidos y en intercambio catiónico. Es por lo que se recomienda en pieles sensibles y productos de uso interno, cuidado para niños y aplicaciones cosméticas, ya que su plasticidad en cambio sí es muy buena, funciona como un espesante y se adhiere muy bien en la piel, por lo que es utilizada mucho también en industria cosmética. La arcilla roja es una arcilla que debe su color rojo a la hematita, a los óxidos de hierro y de cobre. Su intercambio catiónico es mayor que la arcilla blanca, pero menor que la bentonita. Esta es una capacidad para atraer metales, por lo cual puede usarse en piel normal a grasa, teniendo un efecto más delicado. Además, debido a su pigmentación mineral natural, puede ser usada para dar coloración a polvos y a productos cosméticos. En este caso, vamos a ver esta tabla que tengo del lado izquierdo. Este es el material, los diferentes óxidos que van a componer a las diferentes arcillas. En este caso, si nos enfocamos en las arcillas rojas, podemos ver la razón de su color, y esto es que la presencia de óxidos de hierro es mucho mayor que en otras arcillas. También podemos destacar el contenido de cuarzos, donde tenemos que la arcilla blanca en este punto es mucho mejor o tiene una mayor cantidad de cuarzos, lo que hace que sea también más blanquecina, de titanio, de manganeso y de otros oligoelementos. Cuando se realiza el control de calidad de nuestras materias primas, no solamente se realizan los análisis de los elementos en solitario que componen a nuestra arcilla, sino también se realizan las propiedades ya de minerales. Esto quiere decir cuando los elementos se agrupan y forman compuestos. Y al formar compuestos, estos tienen una identidad específica. Los más comunes son el cuarzo, la calcita, la dolomita, los feldespatos, el gypsum, la cristobalita y una fracción de arcillas. Las arcillas se trabajan a pH diferentes. Cuando nosotros queremos activar una arcilla, la podemos hacer de dos formas, a un pH ácido o a un pH alcalino. Las arcillas que utilizamos para la piel están activadas a pH ácido. Sin embargo, cuando las arcillas se activan a pH alcalinos, son capaces de extraer una mayor cantidad de metales pesados. En este caso se utilizan mucho así en industria. Este es uno de los artículos que analiza cuáles son las diferentes composiciones de minerales de las arcillas, y aquí están algunas de las propiedades cosméticas que se le atribuye. En este caso estamos viendo cuáles son los minerales y el pH en arcilla verde. Detalles por aquí, detalles por allá.
Algo que quería comentar con ustedes es que esta cosmética, estas arcillas están caracterizadas y comercializadas basadas no bien en su nombre y en el color, también en su lugar de origen, como verdes, blancas, rojas, así las conocemos mejor. Sin embargo, esto no nos proporciona información sobre su origen extractivo, su composición de minerales, que no son solamente los elementos químicos, ni alguna otra característica toxicológica. Es por eso que como consumidores tenemos una gran responsabilidad sobre cómo podemos exigir un etiquetado adecuado, porque hay ciertas preocupaciones. El talco o la pirofilita está dentro del grupo de las arcillas y actualmente el talco es un elemento que está en controversia, sobre todo legal, por su posible relación con el cáncer de ovario. Todavía no contamos con datos concluyentes. La mayoría de las arcillas pueden contener trazas de elementos en cantidades más altas a las permitidas, como el zinc y el bario, o incluso pueden contener elementos como el arsénico, el níquel y el plomo que están prohibidos por las regulaciones cosméticas. Esto es por su gran capacidad de poder intercambiar cationes, en este caso metales. Como consumidores debemos exigir el adecuado etiquetado de nuestros insumos cosméticos. Para esto hay que buscar proveedores que conozcan a profundidad su materia prima o que se especialicen en arcillas, ya que contarán con un equipo adecuado para realizar los estudios de minerales y de toxicología correspondientes. Y aquí llegamos a uno de los mitos que me gustaría aclarar dentro de este video. Este es respecto a las arcillas y el metal. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado en cosmética natural que no debemos utilizar metal cuando estamos trabajando con arcillas? Y la principal preocupación es, estas arcillas se te van a descargar, ya no van a funcionar. Puedes volverlas a recargar como si fueran baterías con la luz solar. En este caso, vamos a ver si esto es cierto o es falso. Las arcillas tienen una gran capacidad como catalizadores químicos. Se han utilizado con activación ácida para procesos catalíticos como el craqueo del petróleo. En la actualidad, el uso se ha diversificado y los minerales arcillosos son reconocidos también como catalizadores, esto es, que hacen una reacción más rápida, eficientes en reacciones que incluyen transformaciones de óxido-reducción, síntesis orgánica y química fina. Entonces, ¿será un mito el no usar metal con las arcillas? ¿Será que las arcillas son capaces de reaccionar con el metal? Y esto es cierto. Las arcillas son capaces de realizar catálisis inorgánica. Han sido conocidas como catalizadores de reacciones orgánicas. Sin embargo, recientemente se ha visto que también son capaces de tomar metales de superficies inertes. Estos metales son el cromo y el cobalto, donde las arcillas parecen ser capaces de actuar como catalizadores básicos, intercambiando protones desde la disolución reaccionante. ¿Esto qué? Si nos fijamos en ese párrafo, estamos trabajando con una disolución, esto es las arcillas no en polvo, sino las arcillas en solución. Son capaces de reaccionar con metales, con superficies que pueden ser inertes, haciendo la captura de esos metales. ¿Pero esto qué tiene que ver con el acero? Pues bueno, en el acero, normalmente en los aceros finos, no aleados o de baja aleación, estos están compuestos principalmente por hierro. Sin embargo, al contacto con una atmósfera húmeda por el oxígeno, el hierro se transforma en óxido de hierro. Sin embargo, los aceros finos tienen que tener una composición de un 10.5% de cromo para que en lugar de formarse ese óxido de hierro se forme óxido de cromo. Este óxido de cromo que se forma cuando se va oxidando la primera capita, que tiene un grosor de unos átomos, sí es capaz de reaccionar con nuestras arcillas. Y las arcillas son capaces de tomar ese óxido de cromo para poderlo incorporar y absorber. Esto deteriora el metal y también hace que las arcillas pierdan su capacidad de captación porque ya están ocupadas con ese cromo. Sin embargo, este proceso lleva unos minutos, por lo cual podemos trabajar con acero inoxidable de buena calidad por un tiempo razonable antes de perder parte de la capacidad de nuestra arcilla con el acero. ¿Qué les pareció? Bueno, esto sería todo por mi parte. Realmente es un tema muy amplio que me gustaría seguir explorando. Existen muchas características que hacen que una arcilla sea diferente a otra. La composición puede hacer también que su comportamiento sea diferente y algunas son más aptas que otras para ciertos tipos de piel. ¿Conoces arcillas? ¿Te gusta utilizarlas? Con esto me despido. Reciban un abrazo arcilloso y puro. Gracias.